Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la 22ª semana del tiempo ordinario. Ya estamos en la 22ª, son 34, así que ya estamos casi entrando al final de nuestro año litúrgico, pero todavía nos falta un ratito. Con calma y nos amanecemos. Pero el día de hoy estamos recordando la memoria de San Zacarías. Te ubicará al personaje de Zacarías, y si no lo ubica, pues mándele un mensajito a Katy para que se lo presente aquí uno de estos sábados y le diga quién es, qué hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto, el salmista el día de hoy nos invita a pedir a nuestro Dios lo siguiente: por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Fíjese que es una bonita jaculatoria para despertar en las mañanas, ¿verdad? Despierta uno, después de decir ontoy, dice uno, por tu inmensa bondad, ayúdame, Señor. Y yo le digo, ayúdame por lo menos a levantarme de la cama, porque ay, qué trabajo cuesta de repente. Pero bueno, pues ya con esa ayudita, y para lo que reste del día, ahí está. Saludamos con gusto a Luis, quien nos acompaña aquí como todos los sábados. Muy contento él, muy contentos nosotros. Aquí es pura contentez, y así estamos trabajando para ustedes y para la propagación del Evangelio. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Katy, ¿cómo ves? Me parece excelente, para empezar mejor el día. Ok, bueno, pues vamos a hacer nuestra oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de los dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Amén. Fíjate qué serie de piropos ahí para Sí. pedir la venida del Espíritu Santo, ¿no? Mira, así más bonito hay que hablarle para que... Sí, Ok, hay que... muy bonita oración, la pueden seguir porque esta oración es bastante larga, hermosa, es bastante larga. como que la pueden seguir. La vamos a ir haciendo en capítulos. Se la vamos a ir pasando en porciones pequeñas. Bueno, y pues para dar inicio, ya hicimos nuestra oración, ya la entrada. Ahora vamos a dar inicio a nuestra primera sección del programa de día de hoy, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Buen día, querido oyente. Fíjese, José Bortolini nos dice que la comunidad de los filipenses nace a partir de un grupo de mujeres. Y eso a lo mejor en estos días pues, no sorprende tanto, es así como que, bueno, pues es muy común, ¿no? Pero en aquellos días, en el primer siglo, todo era, o más bien era todo un acontecimiento. Esto rompía esquemas, como que la mujer, es que la mujer no contaba, no figuraba en la sociedad. Y de hecho Lucas lo describe en Hechos 16:13, y ahí nos dice que llegaron a Filipos. Nos relata Lucas más o menos, nos dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde Pablo suponía que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que ahí se reunían. Eso nos platica Lucas acerca de cuando llegaron a Filipos. Entonces, así es como nace, pues. Después de eso, Lucas también nos platica que una mujer llamada Lidia recibe al Señor en su corazón, y de alguna forma nos hace ver que ella viene a ser una figura muy importante en esa comunidad. Además los hospeda en su casa y todo eso. Sigo leyendo un poquito de Bortolini, ¿eh? Dice, al reunir a las personas en las casas, el Evangelio permite a las mujeres asumir unas funciones muy importantes de liderazgo en las comunidades. Así fue como se formó, pues. Imagínense, para los machos de esos tiempos, la comunidad inició a partir de mujeres. Y en casa de una mujer que ni siquiera era de esa ciudad, además, ¿eh? Así, y ahí es como se forma la comunidad que después de años le dará tanta alegría a Pablo en sus tiempos difíciles. Bueno, ¿y quién hace y logra formar las comunidades con toda la creatividad que menos nos podemos imaginar? Pues el Espíritu Santo. Nadie más, el Espíritu de Cristo. En fin, bueno,
Consideremos que lo que hoy conocemos como Carta a los Filipenses está escrita, realmente la escribe un prisionero a larga distancia. Era Pablo. Bortolini nos enseña que realmente no fue una sola carta. Y algunos otros estudiosos que hay por ahí dicen, no fue solo una carta. Todo indica que como que son un conjunto de 3 cartas diferentes, pero no los acomodaron en orden cronológico necesariamente. 2 de ellas las escribió Pablo desde prisión y otra parece que ya la escribe cuando ya lo liberaron. El caso es que, mire, a todas estas cartas juntas, pues, se les conoce como una sola, que es la Carta a los Filipenses, como lo conocemos hoy. Pero no se asuste con estas cosas que le platico. Son de las cosas que platicamos en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Sí, y son de las cosas que de repente asustan. Sí, a mí me dolía la cabeza con esto. Decía, ¿qué me están enseñando aquí? Pues, ¿a dónde vine? Pero es la verdad, es historia de cómo se escribe la Biblia y es muy valioso saberlo, debemos de saberlo, para que luego no nos vengan con que les estamos dando a tole con el dedo y que a Chuchita me la bolsearon, No se me asuste, mi querido oyente. Es más, le voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que está usted estrenando una camisa. Se compró su camisa nueva y entonces, pues, cuando yo compro una camisa me la pongo y digo, me la hizo la marca fulana, me la hizo una persona. En realidad no se la hizo una persona, resulta que alguien cortó los pedazos de tela, otra persona hizo una manga, otra más hizo la segunda manga, y luego la parte de enfrente se la hizo otra y la de atrás, y entonces allá al final de la línea de producción hay otras personas que hacen los ensambles finales, y le pone los botones, la especialista en botones. No cuentan ni las costuras, ni los cortes, ni los botones. Cuenta la camisa entera, lo bien que a usted le queda, lo guapo que se ve o lo bonita que se ve, y así la disfruta. Es lo mismo con esta carta, no se me asuste. Así se dieron las cosas. Así o más claro. Excelente. Entonces nos ayuda de veras a ubicar, ¿no? Ahora bien, es sorprendente darse cuenta que para los tiempos en que se escribe esta carta, más o menos desde el 58 y 60 años después de Cristo, en ese tiempo todavía no se habían escrito los evangelios, ¿De dónde agarró Pablo esto? Ni el libro de los Hechos se había escrito tampoco, ni muchos otros. ¿De dónde agarró Pablo todo esto? ¿En qué computadora lo vio? ¿Cuál inteligencia artificial? A ver, pues es que se la pasaba platicando con Jesús, confiando en el Padre e invocando al Espíritu Santo. Entonces, bueno, así es como se va dando. Ahora, por cierto, algunos dicen que esta es la última carta que escribe Pablo, unos y otros no. Eso es otra historia. Dejemos a los estudiosos que sigan allá con sus investigadores y demás, y a lo que te truje chencha, ¿qué le parece? Ya se está volviendo igual que nosotros con los refranes, ya se le están pegando. Sí, pues ahí no se pone quedar atrás. Abra el corazón, mi querido oyente. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido cualquier cosa por ustedes, lo hago con alegría. Ve nomás, querido oyente, cómo abre Pablo esta carta después de un breve saludo. Estas palabras nos estimulan. Sí, es que se siente bonito recibirlas. Sí, pero también nos estimulan a aplicar algo similar en nuestras vidas. Se me antoja y me encanta que alguien me diga eso, qué padre, y lo leo y es reconfortante porque el Señor me lo está diciendo, es bueno, es legítimo que se te antoje y que te apetezca, pero es más importante hacerlo tú, no tanto recibirlo, sino darlo, hacérselo saber a tus amigos, a tus hermanos de comunidad, a tus seres queridos, a las gentes que están a tu alrededor, a quien quieras, puedes llevar todo esto y decirle: cada vez que me acuerdo de ti le doy gracias a Dios. Es hacerle saber a la gente que le amas. Ahora se ha puesto muy de moda el te quiero mucho, el TQM en los TikToks y en los WhatsApps y en todos los mensajitos están de moda, y las despedidas de los showers. Sí, corazoncitos y toda la cosa. Pero la palabra de Dios lo hace de entrada.
haciéndote saber lo que Cristo inspira a sus servidores a hacer y a decir como instrumentos que somos de Él. Porque por lo valioso que eres tú, por la calidad de mensajes que puedes llevar y por la confianza que tiene en ti para que lleves esos mensajes y que le digas, hijo, hija, cada vez que me acuerdo de ti le doy gracias a Dios. Me encanta hacerlo, hija, me encanta hacerlo, hijo, porque eres una bendición para mí. No hay nadie como tú. Y cada vez que pido a Dios, me encanta y se hincha mi alma de orgullo, de alegría y de amor, porque estás en mi recuerdo y en mis pensamientos, y en mi corazón y en toda mi vida. Eres tú y estás tú siempre. Y siempre entonces que le pido a Dios, hombre, brinca de alegría el corazón pues contigo. Papá, mamá, cada vez que me acuerdo de ti, neta, le pido a Él con alegría. A tu marido, a tu mujer, a quien quieras, díselos. Aprovecha el tiempo hoy. Ábrete de capa y abre el corazón y dilo en tus propias palabras después de iniciar lo que leímos. Así, suéltalo. No vas a salir herido. Y si salieras herido, pues qué más da, ya entregaste lo valioso. Pero casi te aseguro que no saldrás herido. Solo te recomiendo un detallito al respecto, No empieces a decir con que, pero, ay, es que siempre le pido a Dios con alegría, pero nomás me acuerdo. No le digas, pero no le digas nada más que no empieces con esas cosas. Tú nomás has de saber el amor que le tienes. No lo eches a perder todo, no le agregues de tu salsa. Tú sigue el ritmo y el rumbo con que abre el Señor este primer capítulo de Filipenses. Ahora, si alguien me pregunta, me parece que esta es una carta que alienta, que anima, abre caminos del amor en todo aspecto. Pues vamos a ver si es cierto. Filipenses 1:7 dice: es justo que sienta todo esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Oh. ¿Se da cuenta de la calidad de líder que era Pablo? Él los conocía a todos. Él los acoge, los abraza a cada uno como la gallina a sus pollitos, con expresiones dignas de una persona que representa a Cristo Jesús. Ese es un líder. ¿Cómo me falta entonces para liderazgo? Con eso empieza un verdadero líder. No pretendo o no pretendiendo ser el jefe desde una posición que todo lo mande, que todo lo sabe, sino sobre la plataforma del amor de Dios. Ya te hicieron encargado de un ministerio. Aquí está la calidad de liderazgo. Y ya te hicieron el encargado de la limpieza de las bancas de la parroquia. Ahí está tu liderazgo, empiézale por ahí. Luego, llama mucho la atención que Pablo tenga esa confianza en su comunidad, con la seguridad de ser bien correspondido. Este cuate los conoce bien, pero sabe que no es él, Pablo, quien la formó. No es él, Pablo, quien la hace crecer o la guía a esa comunidad, mucho menos que le dio forma a plataforma, sino que Pablo le da la gloria y el mérito a Dios por todos esos logros tangibles y no tangibles en esas almas. Además, observemos que pasa de ser evangelizador a formador. Fue primero evangelizador, después fue formador en el nombre del Señor, y luego viene a ser su intercesor, su guía, su coach, como le quiera decir usted. Fíjese, dice, ahí mismo en 1:7 dice: estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y buen juicio para todo,
a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo. Claramente, mi querido oyente, se ve como el Señor nos enseña a pedir lo que conviene. Y creo que en la carta de Corintios dice que Dios nos enseña a pedir como conviene, ¿no? Tanto en lo personal como al pedir por otros, hay que saber y de dónde aprendemos del Espíritu Santo. Pablo no pide por el trabajo de alguno de ellos, no pide por tantas cosas materiales y tantas cosas que tengo en mi lista de peticiones diarias, no sé usted, pero yo sí. Pablo pide una cosa preciosa, que sepamos elegir, que sepamos discernir, distinguir para elegir como debe ser. Eso debemos de hacer y eso debemos de pedir como intercesores, que Dios nos dé discernimiento para llegar limpios al final de nuestros días. Pues que este cuate es un tipazo, Pablo, inspirado pero sabroso. Ahora, aquí vimos la perspectiva de Pablo hacia su comunidad. Ahora vámonos a la otra orilla. Vamos a ver de la comunidad hacia Pablo, cómo son las cosas de la comunidad hacia su líder, ¿le parece? Porque esto no se trata nomás de tirar de un lado para el otro, hay que jugarle al tenis aquí y estar viendo de un lado para el otro, a ver cómo está. Cristo es anunciado y por ello me alegro y me alegraré, porque sé que esto servirá para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y por el auxilio del Espíritu de Jesucristo. Son los versículos 18 y 19 del mismo capítulo 1. Ojo, la comunidad ruega e intercede por su líder, no lo critica, no lo hace pedacitos en su ausencia, no forma grupitos aparte. Yo lo digo por unas comunidades que conocí en Chinconcuaca. Sí. Sí, allá sí pasa eso. Sí. Pablo se apoya en dos polos, en dos columnas. Uno, las oraciones de los santos. ¿De cuáles santos? De su comunidad. Dos, en el Espíritu Santo. Nomás en esas dos se apoya. Lleva su relación personal con Dios, sí, y luego ¿con qué se apoya? ¿Qué se aliviana? El Espíritu Santo y las oraciones de su comunidad. ¿Cómo pedimos tú y yo por nuestro sacerdote? Y por el Papa, y por el Obispo, por José Guadalupe. Llévate esta lección de vida, mi querido oyente, del inicio de la carta a los filipenses, así como un ramillete espiritual, llévatelo. Un líder que ama, trabaja, forma, catequiza, confía, alienta, inspira y además ora e intercede por los suyos. Y por otro lado, dentro de ese mismo ramillete espiritual, una comunidad que ama, sigue, escucha, apoya, corresponde y además ora e intercede por su líder. Haz vida a la palabra de Dios hoy. Sea cual sea tu papel en tu familia, en la parroquia, en el trabajo, donde sea. El Señor no tiene límites. No te limites en tu oración entonces, pues. Su misericordia no tiene límites. No te limites en tu oración. Que Dios te siga llenando de bendiciones. Fíjate cómo en nuestra vida diaria o nos toca de las dos, ¿no? Nos toca ser líderes, nos han encargado, pues a unos te encargan un grupo de personas que están trabajando bajo tu cuidado en una planta, en esto, eres un supervisor o un gerente o en tu casa pues eres padre o madre de familia, ¿no? Y tienes una comunidad ahí que también tienes que cuidar y a la vez tú formas parte de una comunidad que es la iglesia, ¿no? Por ejemplo, puedes también pertenecer a una comunidad que sea deportiva o que sea de trabajo social o lo que sea, pero finalmente hay momentos en la vida que nos toca ser líderes y hay momentos en que nos toca ser seguidores o colaboradores, ¿no? De un líder.
y cuáles son las actitudes que tomamos en esos dos, porque a veces con los agremiados nos sentimos jefazos y con los jefazos nos sentimos chinches, y pues no, ni una ni otra, no. Aquí ya tú nos marcas exactamente cuál es el papel y qué es lo que debemos de hacer. Bueno, que nos marca Pablo y que nos marca, bueno, a final de cuentas es el Señor el que nos marca el camino a través de Pablo, a través de Luis, a través de nuestros pastores y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces creo que es bueno que hagamos una listita de qué somos líderes y de qué liderazgo formamos parte, para revisar nuestras actitudes. Yo creo que eso es lo que nos dejas de tarea de una manera muy, muy padre. Aquí muy dice, claro. Sea cual sea tu papel en la parroquia, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, ¿no? En el equipo de fútbol, todos pertenecemos a lo que sea. Y estar preparados para amar, que es el mandamiento por excelencia, para trabajar, pero no nomás trabajar a lo loco, ¿no? Trabajar como los nopales. ¿Cómo? Sino formar, catequizar, confiar, ¿sí? Alentar a nuestra gente y nosotros no dejarnos caer en el desaliento, en la desconfianza, ¿no? Entonces creo que es una tarea muy bonita. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a un pequeño corte y regresamos para continuar con nuestro programa de hoy. Volvemos en un momento. Bienvenidos de regreso a su programa Palabra y Vida, mi querido oyente. Estamos ya con pero aquí sabrosos el chisme con todo esto que trajimos ahí entre líderes y liderados. Y ya de ahí salieron otros temas. Pero bueno, en fin, vámonos al personaje bíblico, que Katy siempre nos trae unos nombrecitos con personalidades y temperamentos. Y hablando de líderes y liderazgo. Exactamente. Sí, exacto. Así que vámonos, personaje bíblico. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa del DD y hoy les voy a compartir un personaje, insisto, los que anden buscando nombres para sus hijos, para sus nietos, opciones, este también está muy padre. ¿Cómo se llama? Agitofel. Agitofel, ahí está. El personaje de hoy es Agitofel. Sí, dicen, ay, ¿cómo le pongo a mi hijo? ¿Cómo? Ahí está. Y les voy a dar el significado de este hermoso nombre. Dice la tradición que está compuesto por dos partes. Agi, que quiere decir mi hermano, y Tofel, que quiere decir insensatez, necedad o falsedad. Así que vamos a jugar un poquito con las palabras y el significado se puede interpretar como hermano de la insensatez, o mi hermano el necio, o el hermano de la falsedad. ¿Verdad? Bueno, pues no está muy inspirador el nombre. Bueno, no falta el que quiera llevar la contraria a la vida y se lo ponga. Ahí está nuestro personaje. Pero qué culpa tiene la pobre criatura. No, pues, yo no sé, yo nomás les paso el dato. Si gusta. Sí, yo porque a veces dicen nombres extraños. Ay, hay nombres que ni significado tienen ni se los ponen. Sí. Pero bueno, te pediría que sepa que puede ser medio falso y es culpa del nombre. Le echamos la culpa al nombre. Bueno, vamos a hablar ya de nuestro personaje. Lo encontramos principalmente en la segunda carta de Samuel, en los capítulos 15 al 17. Ahí es donde vamos a encontrar a nuestro personaje. Agitofel era el consejero real. Era un estratega político y voz muy influyente en el palacio. Su reputación se había forjado a lo largo de los años. Cuando él hablaba, los príncipes escuchaban, y cuando aconsejaba, su palabra tenía peso casi profético. Se decía que consultar al Agitofel era como consultar el mismo oráculo divino. Conocía la política, entendía de intrigas, sabía de guerras y alianzas,
y era maestro en leer las motivaciones ocultas del corazón humano. Échele nomás nuestro personaje. Su fama se extendía más allá de las fronteras. Y David, hombre prudente, lo tenía cerca de su trono. Así que dijo, este me anda sirviendo, y lo tenía cerquita. Pero la historia de Ahitofel no se deduce solo a la sabiduría, sino que relata cómo, a pesar de ella, la traición, el orgullo herido y la venganza o la sed de venganza puede torcer incluso al más inteligente de los hombres. En los primeros años de su servicio con David, era una pieza clave en las decisiones. Sus planes militares lograban victorias rápidas y sus consejos políticos mantenían la unidad entre las tribus. Era astuto y calculador, siempre viendo 2 o 3 movimientos más adelante que los demás, como un maestro en un tablero de ajedrez. No obstante, detrás de su lealtad aparente se escondía una herida personal. Ahitofel era abuelo de Betsabé, la mujer con la que David cometió adulterio y por la cual Urías, su esposo, fue injustamente llevado a la muerte en el campo de batalla. Aquella sombra dejó una marca en el corazón de nuestro personaje. Aunque guardó silencio durante años, la afrenta se convirtió en una espina clavada que nunca sanó. Así, mientras servía como consejero fiel, también alimentaba en secreto un resentimiento contra David y esperaba el momento en que la justicia divina o la venganza personal se manifestara. ¿Sí? Estaba atento. El tiempo trajo consigo uno de los episodios más espinosos de la vida del rey David, la rebelión de su hijo Absalón. Joven y carismático y ambicioso, Absalón había ganado el corazón del pueblo con promesas de justicia y cercanías que David, ya en su madurez, pues no podía ofrecer. Poco a poco se fue gestando un plan para usurpar el trono. Cuando Absalón se proclamó rey en Hebrón, Ahitofel vio en ello la oportunidad largamente esperada. Su resentimiento acumulado encontró una vía de escape. Entonces abandonó a David y se unió al bando rebelde. Al llegar al campamento de Absalón, Ahitofel fue recibido con honores. Pues fíjense quién era, ¿verdad? Pues cómo no. El joven príncipe sabía que con él a su lado las posibilidades de victoria se multiplicaban. O sea, era seguro. Y Ahitofel, con su habitual frialdad, comenzó a trazar los plazos para derrotar a David de manera contundente. El primer consejo que le dio a Absalón fue cruel y calculado. Había que poseer públicamente a las concubinas de su padre. Con este acto, realizado a la vista de todo Israel, simbolizaba una ruptura definitiva con David y mostraría al pueblo que no había marcha atrás ante la rebelión. Por lo cual, Absalón, deseoso de consolidar su imagen como rey, siguió el consejo. Después de esto, Ahitofel propuso un plan militar impecable: tomar inmediatamente a 12,000 hombres y perseguir a David, que huía con un ejército cansado y desorganizado. Si lograban matar al rey, el rey del pueblo se rendiría sin resistencia y Absalón quedaría con el trono asegurado. Pero la mano de Dios intervino. Entre los consejeros de Absalón también había uno que estaba ahí que se llamaba, ¿Cómo se llamaba? Husai, amigo leal de David, que se había infiltrado en el campamento del enemigo. Este era amigo de David. Cuando Ahitofel expuso su plan, Husai sugirió otro y le dijo: espera, reunir a todo Israel en masa y enfrentar a David con un ejército abrumador. Aunque era militarmente muy arriesgado, Absalón lo encontró más atractivo, quizás porque alimentaba su orgullo. Se iba a ver más fuerte. Ahitofel comprendió lo que significaba aquello. No necesitaba esperar al desenlace de la batalla para saber el resultado. Entonces,
tomó una decisión que refleja tanto su inteligencia como su desesperanza. Regresó a su casa, puso en orden sus asuntos, y Ahitofel, a ver que ya no se iba a hacer el plan que él había propuesto y que no iba a poder cumplir su venganza, nos dice que se ahorcó. No esperó la derrota, ni buscó el perdón. Eligió terminar con su vida antes de presenciar la ruina de su causa y el triunfo de aquel rey al que secretamente había odiado. Y así murió Ahitofel, un hombre de sabiduría imparable, pero atrapado en su rencor y en su orgullo. Esta historia nos deja profundas lecciones. En él vemos cómo la inteligencia y el talento, cuando no se acompaña de humildad y perdón, pueden convertirse en armas de destrucción. Su consejo era certero, su mente brillante, pero su corazón estaba cargado de amargura. Aquí puede entrar, si eres un líder, hablando del liderazgo, ¿qué intenciones tienes? Y es también un ejemplo de cómo el resentimiento puede envenenar lentamente la vida de una persona. Esto nos recuerda que la sabiduría humana no puede prevalecer contra los planes divinos. Aunque su estrategia era perfecta, Dios frustró su consejo para salvar a David. La victoria no dependió de la inteligencia de los hombres, sino de la intervención de Dios al que se infiltrara el amigo junto con Absalón. Ahitofel pasó a la historia no solo como un gran consejero, sino como un símbolo trágico de cómo la traición y el resentimiento puede arruinar incluso la vida de los más brillantes. Fue un hombre cuya palabra era inteligente, fue su gloria, fue respetada, pero su vida terminó en soledad y desesperación. Traicionó a David, apoyó a Absalón, y cuando su consejo fue rechazado, comprendió que todo estaba perdido. Al colgarse, dejó atrás de sí una advertencia eterna. La sabiduría sin misericordia conduce a la destrucción. No, mejor no le pongan así a sus niños. Ya lo vi mejor. No lo ven como Sion, ¿no, verdad? No vaya a ser. No vaya a ser. Pues ese es el personaje. ¿Cómo la ven? Híjole, pues es que estaba tomando así nota y ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Cómo está? Traiciones, infiltrados, astucia, rebeliones, guerras, infidelidad, incesto, opulencia, ruina y suicidio. ¿Nos trajiste la Biblia o nos trajiste una serie de una serie tal cual? Y en 2 capítulos o sea. No, hombre, está tremendo esto. El personaje. ¿Cómo llevaba su doble intención? ¿Y cómo le faltó entonces al líder tener el discernimiento para decir, a este no lo debo tener cerca? Nunca percibió David la doble intención que tenía este amigo. Y nunca se enteró de quién es abuelo. Nomás era cosa de enterarse de quién es abuelo. Exacto. Pero la astucia de Ahitofel, o sea, es infiltrarse y de cierta manera ayudarlo también, ¿verdad? Pues fíjate, es que no es infiltrado, sí. No es tanto la intención, sino que es una herida que no sanó y que se le fue haciendo como un tumor, ¿no? Así fue creciendo hasta que le reventó y a lo mejor no tenía la intención de hacer lo que hizo, pero cuando se le presentó la oportunidad como que se le prendió el foco y dijo, pues de aquí soy, ¿verdad? De una vez aquí, porque fue un buen consejero para David. Sí lo era. Sí era. De acuerdo, pero dentro de su corazón y sus pensamientos él estaba esperando un momento para desquitarse y vengarse del rey. Lo que me lleva a pensar de cuántos de nosotros vivimos con ciertos rencores, resentimientos, heridas que así nos acompañan toda la vida y que en un momento dado explotan, y cuando explotan pues das el cambiazo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la historia de grandes personajes inteligentes, que con mucha preparación, con mucho conocimiento, que de repente
A mí un ejemplo que se me quedó grabadísimo de cuando tomé la clase de padres de la iglesia fue Orígenes, ¿no? Sabio, escribió unos documentazos, o sea, respetado. Muy respetado, toda una autoridad, y ya para el final Se volteó de repente. se dio el resbalón de su vida, ¿no? Y más para acá, hoy día podemos ver personas que así, ¿no? Que de repente dices, no, pero ¿cómo? Si tan bueno que era y tan panzón que estaba, ¿cómo fue a caer en esas cosas? ¿Por qué Pues hizo sí. eso? Ajá. En efecto, pues es que a veces los sentimientos que creemos y albergamos en nuestro corazón nos llevan a hacer cosas que a veces ni nosotros mismos Así es. Ahora, dimensionamos. En la memoria sigue existiendo eso que sucedió en alguna ocasión en nuestra vida. El chiste es irnos ahora sí al corazón, memoria de corazón, a decir, esa herida que quedó, que causa resentimiento, odio, rencores, que huele mal, que se engangrena, que no deja ser feliz. ¿Quién te puede ayudar a echarlo fuera? ¿Está la ciencia como la psicología? Sí, muy respetable. Mejor ve con Jesús de Nazaret. Él te da la capacidad de perdonar como nadie. Qué bueno, síguele con el psicólogo, con la psicóloga. ¿Cómo con el él psicólogo, perdona? Él te perdona primero, pero además al exponerle tú y decirle, esto es lo que traigo. Cuando fui niño y me dijeron esto y me trataron así, yo me golpeó, no, lo que haya sido. Todos tenemos algo de nuestra niñez, todos algo tenemos de nuestra juventud, todo. Oye, ¿en cuántos años de casado alguna vez no te habrás dicho algo desagradable? O en libre intercambio de opiniones. El único que te lleva a perdonar de todo corazón es Cristo Jesús. Nada ni nadie más. Pero fíjate qué importante es, tú lo dijiste, ¿no? No nos dejaste de tarea, hay que reflexionar sobre mi liderazgo. Este Señor nos viene a traer otra vez este refrendo, ¿no? Ajá. ¿Dónde está esa hora? Porque si no reconoces, porque hay veces que pasa eso, Sí, ¿no? sí. Vives con un resentimiento toda tu vida y ni cuenta te das que lo traes ahí. Entonces es la importancia de sentarse, reflexionar, analizar qué es lo que realmente no te permite ser feliz, qué es lo que te trae amargado, qué es lo que, por qué reaccionas de esta manera, encontrarlo para poder reconocerlo y una vez reconocido, poderlo sanar. De otra manera, como dijo el gringo, no way. No, José. Eso sí. O sea, no hay camino, ¿no? O sea, no hay de vida. agarrar. No hay forma. No, mejor no los pongan hacia su... A lo mejor alguna mascota. Sí, yo nombrecitos, ¿eh? Me encantó Pero la frase está. con que cerraste. Es que esta está La matona. sabiduría sin misericordia conduce a la destrucción. Y ve la historia de algunos villanos en la historia universal y te toparás con esto. Pero vámonos al Es magisterio de la que iglesia. el ser sabio no te garantiza que vas a hacer bien. No, pues no. Por eso hay que estar agarrado siempre de la mano de Dios, que es el mero sabio. Hay sabios buenos y sabios malos. Además, Bueno, vamos. vámonos al magisterio de la iglesia, ¿les parece? Sí. Adelante, por favor. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta. Ay, de vuelta, pues si ni nos fuimos, ¿verdad? No sé por qué estamos de vuelta, pero bueno, Y de aquí vuelta estamos. Aquí seguimos. Después de haber visto más o menos un poquito de historia de lo que es el misal romano y de un buen análisis muy rápido y muy somero de su estructura, yo me quisiera centrar en algunas partes muy importantes que por lo general a muchos nos pasan de noche. Nos pasaban de noche, de algún momento dado le encontramos el valor. Podemos identificar así a grandes rasgos tres partes importantes en la celebración de la misa, que es la liturgia de la palabra. Hay algunas otras cosas antes, pero así a grandes rasgos: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y el rito de la comunión, ¿no? Eso sería lo más relevante, vamos a ver.
Y aunque la oración, o sea, el hecho de orar dentro de la Santa Misa inicia con el primer oremos que pronuncia el sacerdote o el presidente de la asamblea, lo conocemos como la oración colecta. Y este momento de oración se prolonga durante toda la celebración de la Santa Misa hasta el último oremos. Ese último oremos lo dice el presidente de la asamblea al momento de ya la despedida, ¿no? Ya de la salida. Entonces, es una hora de oración, una hora completita, o 40 minutos o 50, dependiendo del tiempo que se tome, pero es un momento de oración, ¿no? Y el día de hoy vamos a centrarnos en la primera parte de esta oración, que es el prefacio. ¿Cómo podemos definir nosotros el prefacio? Bueno, hay dos acepciones para esta palabra. En la literatura, seguramente más de alguna vez ustedes han encontrado en un libro que trae un prefacio, ¿verdad? Es como una introducción, como un prólogo que más o menos nos relata de qué se va a tratar. Pero en la Santa Misa, esa parte es la que precede inmediatamente a la plegaria eucarística. O sea, es como la introducción para la plegaria eucarística que vamos a ver más adelante. Sí, nos vamos ahorita, nada más la vamos a referenciar. El prefacio inicia cuando el sacerdote con las manos extendidas dice: el Señor esté con ustedes. Y luego dice: levantemos el corazón, y nosotros respondemos, y luego dice: demos gracias al Señor nuestro Dios. Y bueno, las respuestas ya las sabemos, ¿no? Por eso no las omito, pero vamos a poner atención a lo que se está diciendo, ¿sí? Nos estamos disponiendo todos, no nomás el sacerdote, ¿sí?, a dar gracias. Y estas gracias las expresamos en diferentes maneras de acuerdo al tiempo litúrgico que vamos viviendo. Por eso es importante, como católicos, conocer estos tiempos litúrgicos, que seguramente usted ya los ha escuchado más de alguna vez. El Adviento, la Cuaresma, la Navidad, el tiempo ordinario, ¿verdad? Todo estos, la Pascua, todos estos tiempos litúrgicos que tienen cierta orientación en nuestras oraciones. Por ejemplo, fíjese usted lo que dice el Padre en el prefacio de Adviento, ¿sí? Hay 4 diferentes prefacios de Adviento. Ahorita nada más me centro en uno. Después de esto que mencioné, nosotros, más bien el Padre o el presidente de la asamblea dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, el Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. O sea, ¿por qué estamos dando gracias? Por Cristo nuestro Señor. Sí. Ahora, ¿qué hizo Cristo nuestro Señor? Y aquí es donde cambia en el aspecto del Adviento, ¿no? En el Adviento dice: por Cristo nuestro Señor, quien al venir por primera vez en la humanidad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Y luego de ahí viene el santo. Pero fíjese usted qué bonito, ¿no? Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien al venir por primera vez, estamos en Adviento, o sea, previo a la Navidad. Entonces es al que estamos esperando, y fue cuando vino Jesús en la primera vez en la humildad de la carne. Esto quiere decir que se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Estamos reconociendo la primera venida de Jesús, estamos dando gracias por esa primera venida, estamos dando gracias porque tomó nuestra condición humana, porque se hizo uno igual que nosotros, y de esa manera ese Cristo por el que estamos dando gracias realizó el plan de redención trazado desde antiguo, o sea, el plan que Dios tenía previsto
desde el principio de los tiempos, en el que todos estamos contemplados para volver a Él, porque de Él salimos. Y este Jesucristo nos abrió el camino de la salvación. ¿Cómo? A través de toda su vida, su mensaje, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, ¿sí? Y entonces abrió este camino, y cuando vuelva de nuevo, en donde estamos confesando nosotros en la parucía o la segunda venida de ese Cristo al que estamos esperando con ansia, y que de que va a venir, y va a llegar en la majestad de su gloria, y de esa manera, bajando a nosotros otra vez en la plenitud de su gloria, va a revelar la plenitud de su obra, o sea, todo el plan ya realizado por Dios, y entonces podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera. O sea, estamos esperando esa segunda venida de manera vigilante. Pues estamos con el ojo al hacha, para que no nos vayan a agarrar desprevenido, para que no le pase lo que al tigre de Santa Julia. Entonces, en esa vigilancia espera, confiamos alcanzar esos bienes prometidos que Dios nos tiene. Entonces, fíjese nada más usted, qué bonito rezó usted el prefacio. ¿Yo? Porque cuando lo está rezando el Padre, usted lo está siguiendo en la mente. No lo queda recitar junto con él, no. El Padre, por eso es el presidente. El presidente es el que lo dice en voz alta, y todos los demás lo vamos siguiendo en la mente. Pero dése cuenta de lo que está uno diciendo, no de lo que está diciendo el Padre, de lo que usted está diciendo, porque esto lo está diciendo usted junto con el Padre. ¿Por qué? Porque dijo, demos gracias a Dios, demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Y nosotros qué dijimos? Es justo y necesario. Y fíjate que es justo y necesario. Mucha gente dice es justo y necesario. Innecesario. Justo y necesario. Hay que poner Innecesario. Exacto. No es innecesario, es necesario. Muy Por justo eso y es muy necesario. justo y necesario. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque dice uno a veces, es que yo no sé orar, es que yo no sé qué decir. Métase a estas oraciones, estos prefacios, estas plegarias eucarísticas, y dése cuenta lo que usted está diciendo en misa. O, dicho de otra forma, lo que usted debería de estar diciendo en misa. Insisto, no en voz alta. Acá, siguiendo al sacerdote en sus palabras, porque la oración es de todos. Él, como presidente, la dice en voz alta, pero la oración la estamos haciendo todos los presentes. Por eso a veces no nos damos cuenta qué decimos en la misa y andamos inventando oraciones que dicen lo mismo que dice la misa, pero que no nos habíamos dado cuenta que lo decimos, y entonces andamos duplicando ahí las cosas. Fíjese nada más ahí, ¿no? Y ahora vamos, por ejemplo, al de la Pascua, ¿sí? Al prefacio de la Pascua. Nosotros estamos en la misma parte. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y dice el Padrecito, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. O sea, estamos en un tiempo de Pascua, en un tiempo festivo, en donde estamos dando gloria a Dios. ¿Con qué? Con nuestra asistencia a la asamblea, con nuestra presencia, con nuestra oración en conjunto con el presidente y con todos los demás hermanos que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo? Todos los que estamos metidos en el templo, en la misa el día de hoy, estamos dándole gloria al Señor. Por eso es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, si es el día de Pascua, o en este tiempo, si es el tiempo de Pascua, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró nuestra vida. Fíjese usted nomás cómo está este asunto.
Cristo fue inmolado. ¿Sí? Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. ¿Cuál es nuestra muerte? La mía, la tuya, la del junto, la de atrás, la del chavalito que está pegando en la banca y que no te deja oír la misa. De todos, ¿sí? Destruyó la muerte de todos. Y resucitando Él, restauró nuestra vida. Estamos dando gracias por eso. Porque vino, porque murió, porque destruyó nuestra muerte y porque restauró nuestra vida. Y usted nomás, qué preciosidad. Yo los invito a que mañana, hoy o mañana, o el día que usted vaya a misa, ponga atención al prefacio y fíjese por qué está usted dando gracias. Porque luego resulta con que estamos todos metidos dando gracias y no sabemos ni por qué, ni de qué estamos agradecidos. Y estas oraciones que ha puesto nuestra Santa Madre Iglesia en la celebración eucarística, pues es para que nosotros las vivamos, vibremos con ellas y verdaderamente demos gracias a Dios por eso. Por eso salimos contentos de misa. Y eso que falta todavía lo que falta, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo veremos. No, hay muchos prefacios, ¿sí? Hay de Navidad, de Epifanía, del bautismo. Hay también prefacios para fiestas especiales, para celebrar a la Santísima Virgen, para los apóstoles, los mártires. Es un montón de prefacios en donde damos gracias por diferentes intenciones, pero damos gracias, ¿sí? Cabe recalcar que cuando el presidente de la Asamblea dice oremos, nos está invitando a seguir las oraciones. Entonces tenemos que estar viendo, oyendo. Si le ayuda, cierre los ojos para que no vea el que pasó enfrente, para que no vea el que se asomó, para que no el que salió. Usted cierre los ojos y concéntrese en esa oración, siendo consciente de lo que cada uno de nosotros estamos diciendo. Así que fíjense ustedes, queridos hermanos, qué bonito oran ustedes en misa. ¿Sí? Y no me digan así como Katy, ¿yo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? No, usted ora en misa y ora muy bonito. Y luego además decimos, es que yo no sé orar. ¿Cómo que no sabes? Y todo eso que dices ahí en la celebración. Así es. ¿Verdad? Pero bueno. Es que no estamos... ¿Cerramos? Que no estamos atentos a lo que... No sabemos ni lo que decimos, nomás parecemos borreguitos. Pues ahora ya los estamos invitando a poner atención. A toda la misa, ¿verdad? Pero este fue nada más el caso del prefacio. Se lo dejo ahí de tarea para que vayamos viendo. Vámonos, ya nos están marcando que nos tenemos que ir. Y cuando hay que ir, hay que ir. ¿Verdad? Nos vamos, los animamos a ser ángeles de Red Guadalupana. Y para finalizar viene nuestro camino de hoy. Katy, si eres tan amable. Les comparto rápidamente el camino 629. Oh poder de la obediencia. El lago de Genesaret negaba sus peces a las redes de Pedro, toda una noche en vano. Ahora, obediente, volvió la red al agua y pescaron una gran cantidad de peces. Créeme, el milagro se repite cada día. La cerecita del pastel. La fe y la confianza. Hay libre de poca fe. Ahí te encargo. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información que compartimos de hoy y con la esperanza que el amor y la paz del Señor les acompañe siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.